Catequesis en Familia, con el padre carmelita descalzo Javier de María Moreno. Mis queridos amigos y oyentes de Radio María, muy buenas tardes y sed todos bienvenidos a este programa de Catequesis en Familia. De nuevo nos encontramos en este programa, en la Radio de la Virgen, que quiero ofreceros de nuevo en esta tarde. Pero antes de comenzar, quiero desearos a todos los oyentes y a vuestras familias un feliz y santo año del Señor 2026. Y deseando que hayáis pasado todos una feliz y santa Navidad, viviendo este gran misterio tan hermoso de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora ya de nuevo, regresando a nuestra vida ordinaria, después de este tiempo de Navidad, volvemos al tiempo ordinario, este tiempo de gracia también, que no es menos importante, ya que es tiempo de darse y de entregarse, tiempo de hacerlo cotidiano, en el que poco a poco nos vamos santificando, como lo hicieron todos los santos, como debemos hacer también cada uno de nosotros, los cristianos. Y antes de comenzar este programa, vamos a tener unos instantes de oración, como solemos venir haciendo en cada uno de ellos. Y lo vamos a hacer orando con uno de los poemas, o más bien coplas, en este caso, del místico doctor Juan de la Cruz. La copla se titula Sin arrimo y con arrimo. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. Mi alma está desasida de toda cosa criada, y sobre sí levantada, y en una sabrosa vida solo en su Dios arrimada. Por eso ya se dirá la cosa que más estimo, que mi alma se ve ya sin arrimo y con arrimo. Y aunque tinieblas padezco en esta vida mortal, no es tan crecido mi mal, porque si de luz carezco, tengo vida celestial. Porque el amor da tal vida, cuando más ciego va siendo, que tiene el alma rendida, sin luz y a oscura viviendo. Hace tal obrar el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor, y al alma transforma en sí, y así en su alma sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo, apriesa sin quedar cosa, todo me voy consumiendo. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. Hermosa copla a lo divino, compuesta por el místico doctor de la Iglesia San Juan de la Cruz, cuyo centenario y jubileo estamos conmemorando en este recién año comenzado 2026. El santo en esta copla nos invita a vivir arrimados con ese término tan bonito de con arrimo y sin arrimo, de estar junto al lado, pegado, solo a Dios, porque quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, en palabras de Teresa. Pero Juan nos lo dice de otra manera, y nos viene muy bien para este tiempo en que acabamos de dejar estos días de la Pascua, de la Navidad, en que parece que nos entra algunas veces algo de morriña, algo de tristeza después de tanto júbilo y alegría, que parece que todo se oscurece al apagarse las luces navideñas, pero no debe de ser así, en tu corazón y en el mío, porque en él debemos estar arrimados a ese calor de ese Dios niño que ha nacido
y que nace en cada corazón de cada cristiano. Pues continuamos, mis queridos amigos y hermanos de Radio María, después de este breve instante de oración, de presencia de Dios, de la mano de Juan de la Cruz, el que os habla el Padre Javier de María, Carmelita Descalzo en Medina del Campo, y que os acompaña en este espacio de catequesis en familia. Vamos a continuar conociendo en nuestros programas un poquito más a fondo la figura de San Juan de la Cruz, aunque muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis, pero no viene mal repasar su vida, su biografía, aquellos milagros, aquellas anécdotas que en toda vida de los santos hay, como las hay en nuestra vida ordinaria, hermano, de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Dios se hace presente con pequeños gestos. Lo que nos hacen falta, hermanos, son ojos para aprender a mirar, que nuestra mirada sea como la que aprendieron a mirar, trascendiendo sin arrimo de nada, sino solamente los ojos en el esposo, los ojos en Dios, como esos ojos de los niños inocentes, es decir, de esos que saben ver y que se llenan de luz, como lo hemos visto hace poquito, hace unos días, con los más pequeños de nuestras casas y también de los mayores, que se le llenaban los ojos de luz al ver a esos magos de Oriente, a esos Reyes Magos que nos traen esos regalos. Qué mejor regalo, hermanos, que aprender a mirar con la mirada de Dios, porque el mirar de Dios es amar y hacer mercedes al alma. Qué gran merced, qué gran regalo nos puede hacer Dios, que aprender a mirar con la mirada de los santos, con la mirada de María nuestra Madre, con la mirada de enamorado que trasciende y que llega a Dios. Si recordáis, mis queridos amigos, en el pasado programa acabábamos con la visita de la Beata Ana de Jesús junto con algunas religiosas que iban camino de la fundación de Salamanca, que pasaron por el convento recién trasladado a la vecina localidad de Mancera de Abajo, en la provincia de Salamanca. Este fue el convento que se fundó en Duruelo por el santo y que al poquito tiempo se trasladó a esta localidad salmantina. Si recordáis también, os conté las desavenencias de la princesa de Éboli con la Madre Teresa de Jesús en su fundación en Pastrana, y que el santo también fue enviado al noviciado de los Descalzos de Pastrana. Este noviciado fue uno de los más florecientes durante toda la historia de la orden hasta la desamortización de Mendizábal en 1836. La casa de los Carmelitas Descalzos de Mancera de Abajo se trasladó más tarde a Ávila en el año 1600, y ya en el siglo pasado, en el siglo XX, Santa Maravillas de Jesús, gran carmelita descalza, con ánimo de recuperar ese sitio histórico, fundó en Mancera un monasterio de carmelitas descalzas en 1944. Y lo mismo lo hizo en el 1947, abriendo otro monasterio en Duruelo, y con estas dos presencias se recordaban aquellos inicios de los carmelitas descalzos en el siglo XVI. Desde Mancera de Abajo se trasladó Juan de la Cruz a Alba de Tormes, no está muy lejos, por petición expresa de la santa. Allí asiste el santo a la inauguración del monasterio de las Descalzas, un 25 de enero del año de 1571. No fue sólo a una asistencia espiritual o devocional la suya, sino, como lo recuerda alguna de las monjas, allí se le pudo ver al santo, al edificio material del convento trabajando, con los oficiales y peones, componiendo la casa, y en sus manos con unas puertas sacando tierra y cantos, y otras brozas de las casas que se deshacían y acomodaban para el nuevo monasterio. Además de este trabajo manual,
En los días que estuvo en Alba de Tormes, le recuerdan las monjas así: por el pasto espiritual que en este tiempo les dio y enseñó a sus almas. Juan de la Cruz siempre haciendo bien por allá por donde pasaba. Y no se quedó el santo en Alba de Tormes ni en la provincia de Salamanca, sino que se trasladó más tarde a la provincia de Madrid, en concreto Alcalá de Henares. Cuando estuvo la Madre Teresa en Pastrana, ya se habló de fundar un colegio de carmelitas descalzos en esta ciudad universitaria, en Alcalá. Hubo que pedir permiso para esta nueva fundación al padre general, que la concedió, y la fundación se hizo un 1 de noviembre del año de 1570. Ya había estudiantes de la orden cursando en la universidad en el año de 1571, y se busca a la persona más apta para el rectorado de este colegio. En una especie de consulta entre el comisario apostólico, el dominico Pedro Fernández, y los padres Antonio de Jesús y Gabriel Bautista, hijo de un médico del emperador Carlos V, dialogan acerca de quién podría desempeñar el cargo del rectorado del colegio carmelitano, con competencia. El padre Antonio manifiesta que el mejor será el padre Fray Juan de la Cruz. La propuesta les parece inmejorable al comisario apostólico y extiende inmediatamente la patente de nombramiento, en la que le pide que tome posesión del cargo cuanto antes. Nuestro Juan de la Cruz, obediente como siempre, sale de su querida Mancera de abajo para su nuevo destino, acompañado otra vez por Fray Pedro de los Ángeles. Como el santo es tan silencioso en las cosas que le afectan, sabemos bien pocas cosas de su rectorado complutense. Pronto sí se hacen notar grandemente los estudiantes de los descalzos que acuden a las aulas por sus modales y aplicación en los estudios. Uno de los que tomó allí el hábito en enero de 1572 declara que Fray Juan era tenido en aquellas escuelas y por los vecinos de la calle en opinión de muy santo varón por su mansedumbre y quietud. Algún otro pondera su modestia junto con la apacibilidad que enamoraba, y sólo mirarle alegraba el alma. No sólo se ocupa Fray Juan de los estudiantes que tiene en casa, sino que trata con otros universitarios que vienen a consultarle. Y estando de rector en Alcalá, le toca ir al noviciado de Pastrana a deshacer algunos entuertos, a enderezar la nave del Carmelo que parecía que se estaba torciendo. Se extiende el rumor de que allí pasa algo raro, algo extraño, que hay que poner en orden. Y se piensa, otra vez de nuevo, en Fray Juan de la Cruz. Allí va el rector de Alcalá, a Pastrana, al noviciado, y Juan de la Cruz no va a quedarse de maestro, sino que va más bien como visitador, para poner algún remedio en algún problemilla que existía. Y desde mediados de enero en adelante, en febrero, marzo, abril o algo menos de mayo, creo que en un par de meses se puede hacer una gran visita canónica. Estaba Fray Juan tranquilo en su rectorado de Alcalá cuando le llega de nuevo otro nuevo destino. La causante ahora de que Juan de la Cruz salga de Alcalá de Henares es la Madre Teresa de Jesús, la cual se empeña sacarlo de allí para llevarlo a Ávila, donde ella está de priora de la Encarnación desde primeros de octubre del año de 1571. Va la Madre Teresa remediando las deficiencias de ese macromonasterio, pero más necesitado de alguien bien dotado que lleve la parte espiritual
con buen pulso. Y Teresa piensa que Juan es la persona indicada. Para ello llama a su querido sacerdote Julián de Ávila, le comunica su idea y sus deseos, y le instruye al milímetro para que le ayude a conseguirlo lo que se propone. Que el padre Juan de la Cruz venga a Ávila como capellán y confesor y vicario de la Encarnación. El padre Julián tiene que ir a Salamanca, donde vive el comisario Pedro Fernández, y explicarle bien lo que quiere la Madre Teresa. Llega a Salamanca, Julián de Ávila, le presenta la petición. El comisario ve difícil el asunto, por el cargo tan importante que está desempeñando Fray Juan, ahora en Alcalá, como rector del Colegio de Carmelitas Descalzos. Ponderados los pros y los contras, al fin el comisario cede y accede a la petición de la Madre Teresa. Y Julián de Ávila, todo contento, vuelve con el permiso concedido. La madre se lo hace saber rápidamente a la comunidad. Tráigoles un padre que es santo por confesor. Y el pobre Fray Juan de la Cruz, otra vez en camino y dentro del año de 1572. Aunque no sabemos con toda seguridad en qué mes llega a Ávila. Eso de valer para todo y estar siempre disponible para lo que la obediencia le pida, tiene tela, como se dice vulgarmente. De momento, Fray Juan se hospeda en el convento de los Calzados de Ávila y desde allí baja a ejercer su ministerio en la Encarnación. De momento no es el único confesor, sigue bajando los calzados como hasta ahora. Se trata de una comunidad mastodóntica de 150 monjas y más. Pero con la labor de los dos santos Juan y Teresa se fue mejorando, a ojos vistas, la comunidad de la Encarnación. La gente lo sabe y se comenta en la ciudad la mejoría que se está operando en este monasterio. Hasta Catalina Álvarez oye hablar de esto en Medina del Campo y pondera años más tarde que a su hijo, por su mucha virtud, siendo muy mozo, le habían llevado por confesor y vicario a las monjas de la Encarnación. En el monasterio alguien pregunta a Juan de la Cruz: ¿qué hace a estas monjas que luego las hace hacer lo que quiere? Responde el santo: lo hace Dios todo, y para eso ordena que me quieran bien. La beata Ana de San Bartolomé, que está en San José de Ávila, también escribe acerca del fruto espiritual que producía la acción de Juan de la Cruz y lo refiere muy bien a su estilo. Ante todo encuentra que el mejor remedio que halló la santa para la transformación de esa comunidad fue traer de confesor a Juan de la Cruz. Y recoge lo que decía la propia santa: a mí me atribuyen la conversión y remedio de esta casa. Yo puedo decir que fue Fray Juan y su compañero. Recoge también el dicho que andaba por la ciudad. Podemos decir a las monjas de la Encarnación: dinos con quién paces y diremos lo que haces. Dinos tu maestro y sabremos tu ciencia. Y añade: ya no es la Encarnación la que solía, ya no hay entretenimientos mundanos. Ya comen pastos divinos, no buscan libertades, sin salen a la puerta, sino a beber el agua viva del espíritu de Fray Juan de la Cruz, que en gustando éste, lo demás se conoce ser falso y engañoso. Qué bonito este texto y esa ponderación del santo y de la conversión de esta comunidad. Una de las monjas de la casa, testigo tan principal como Ana María Gutiérrez, valora también la situación muy positivamente. Aquí en este monasterio vivió esta testigo, como el santo, con esta discreción y gracia que Dios le comunicaba, acababa con las religiosas de este convento, que eran muchas en aquel tiempo. Dejasen niñerías y otras del mundo, y abrazasen la perfección y oración, y ellas, dejándolo todo, se rendían y lo hacían. Y la valoración que hace la propia Teresa de Jesús es también muy buena.
Gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí es Fray Juan de la Cruz. Y escribe a su hermana Juana en septiembre, y dice toda contenta: está la Encarnación, que es para alabar a Dios. Y más tarde, escribiendo a Felipe II para protestar contra el encarcelamiento de Fray Juan, le dice: para algún remedio puse allí en una casas un fraile descalzo, tan gran siervo de nuestro Señor, que las tiene bien edificadas a las monjas de la Encarnación, con otro compañero, y espantada está la ciudad del grandísimo provecho que allí ha hecho, y así le tienen por un santo, y en mi opinión lo es, y ha sido toda su vida. Qué gran testimonio de Teresa de Jesús ante el rey Felipe II. Y no sólo ayuda a través del confesionario nuestro santo, sino con pláticas espirituales y con su magisterio sobre la oración. A esto hay que recordar también el estilo que ya empleaba en este monasterio: entregar billetes, es decir, cartas breves por lo común, con sentencias y pensamientos escritos para cada religiosa, conforme a lo que veía que podía necesitar y con lo que veía que iría bien la interesada religiosa. Aparte de su gran labor en la Encarnación, en estos años de su estancia en Ávila, le tocó a Fray Juan hacer otras muchas cosas. No fue la última su gran labor como exorcista, sobre todo en el caso de la posesa María de Olivares, que fue una gran tarea y larguísima de meses, y a fin logra librar a aquella pobre criatura del maligno. Tuvo que dar el santo memorial de todo lo ocurrido para la Inquisición, y este fue un caso muy notorio en Ávila. La Madre Teresa se hace eco del caso y escribe a la priora de Medina: mi hija, mucho me pesa de la enfermedad que tiene la hermana Isabel. Ahí les envío al santo Fray Juan de la Cruz, que le ha hecho Dios merced de darle gracia para echar los demonios de las personas que los tienen. Ahora acaba de sacar aquí en Ávila de una persona 3 legiones de demonios. Temen en él tanta gracia, acompañada de tanta humildad. Llegado a Medina, el santo ve a la monja, le lee los evangelios y concluye: esta hermana no tiene demonio, sino falta de juicio y una grandísima locura. Así se lo oye decir María de San Francisco, que subraya: y así fue como el siervo de Dios lo dijo, y esto vio esta testigo con sus ojos. Esta vez se vio Fray Juan con su querida madre Catalina y con su hermano Francisco y demás familia en su querida Medina del Campo. Pero así como este siervo de Dios, este gran santo Fray Juan de la Cruz, echaba a los demonios, también el demonio aprovechaba para tentarle. Y en Ávila tuvo Juan de la Cruz la mayor tentación de toda su vida, según su propia confesión, y es que una joven que llevaba ya días pensándolo se le mete en la casita en la que habita junto a la Encarnación, casita preparada para sus confesores descalzos por la Madre Teresa, a la que se han trasladado desde el convento del Carmen. La muchacha le tienta abiertamente, sin ambajes, con su persona. Fray Juan la reprime, la hace pensar y se sale de allí, y se vuelve a su casa avergonzada y arrepentida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones y no darle paso en nuestras vidas y echarlas. Y Fray Juan de la Cruz nos puede ayudar mucho ante las tentaciones del maligno, aquellas que nos hacen caer en la tentación. También otra aventura que le pasó al santo en Ávila fue la que le sucedió con un caballero encolerizado, porque en fuerza de los consejos de Fray Juan, la que solía charlar con él en el locutorio, es decir, la monja que hablaba con este caballero, deja de acudir a la cita. El caballero le espera y un día ya atardecido, cuando sale Juan de la Cruz de la iglesia y va hacia su casita, se abalanza sobre él y le muele a palos, dejándolo allí tirado y medio muerto. Más tarde confesará el santo que jamás le había sido cosa de tanto consuelo como padecer aquello por amor de Dios,
y que se le habían hecho dulces los palos como a San Esteban las pedradas. Qué humor el de nuestro santo, ¿verdad? Y qué virtuoso, Juan de la Cruz, la verdad, qué simpático. Y vamos concluyendo nuestro programa porque nos falta tiempo. Son tantas cosas las que le ocurrió al santo en Ávila, pero bueno, vamos terminando con el Cristo que él pintó y que todos conocéis o que os puede llamar la atención. Este ya es más bonito que todos los otros que hemos comentado, que estando un día en oración en una de las tribunas de la iglesia de la Encarnación, se le apareció el Señor tal como lo había quedado en la cruz cuando expiró. Rápidamente Juan de la Cruz toma una pluma y un papel, lo pinta como lo había visto. El diseño se conserva en el Museo del Monasterio de la Encarnación. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto y también tendréis tal vez alguna estampa en algunas obras completas y demás. El interés de los artistas, no sólo de los devotos, por esta pieza minúscula ha crecido en el siglo XX. ¿Y sabéis por qué es? Lo han admirado el muralista José María Ser y Salvador Dalí, que inspirándose este último en el diseño sanjuanista, ha pintado el Cristo de San Juan de la Cruz, conservándose este gran cuadro desde el año de 1962. Como habéis podido escuchar, mis queridos radioyentes, la vida de Fray Juan de la Cruz fue muy productiva tanto a nivel espiritual, material y sobre todo también de liberación del alma, de salir de aquella relajación que tenían aquellas carmelitas de la Encarnación y de darse más al Señor en su vida. ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos para nuestra vida de cada día, como catequesis para nuestro vivir, de cómo nuestro quehacer puede dar mucho fruto y ayudar a aquellos que tenemos a nuestro lado por la manera de proceder? Nos quedamos aquí hasta el siguiente programa, que continuaremos con la vida de Fray Juan, tan apasionante, tan llena de Dios y que tanto nos ha de contagiar en este su año, en el año del centenario, en el año jubilar. Y hasta aquí, mis queridos amigos, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere, que será el próximo mes de febrero, en concreto el día 13, Dios mediante. Pues hasta entonces me despido y os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa a través de los podcasts de Radio María o también llamar al teléfono 91 822 8010. Y para aquellos que queráis enviarme vuestras sugerencias a este programa de Catequesis en Familia que un servidor dirige, lo podéis hacer al correo electrónico catequesisenfamilia2 en número @radiomaria.es. Repito, catequesisenfamilia2 en número @radiomaria.es. Pues mis queridos amigos y hermanos de Radio María, os deseo que paséis una feliz tarde en compañía de la Radio de la Virgen y que ella, la Santísima Virgen María del Carmen y San Juan de la Cruz, intercedan por todos vosotros y os cuiden siempre. Gracias por estar ahí y por vuestra fidelidad a Radio María. Que ella, nuestra Madre, os guarde y os acompañe siempre, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Catequesis en Familia, con el Padre Carmelita Descalzo, Javier de María Moreno.